Existe un gran problema en nuestra sociedad hoy en día y más en los momentos difíciles, y ese es el problema de la amargura. Esta frase me gustó mucho. La amargura apaga la vela del gozo y deja el alma en la oscuridad. Cuando se apaga eso, hermanos, cuando la amargura brota en el corazón de un creyente, solamente estará en oscuridad, y muchas personas batallan con esto. El texto, fíjense cómo nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz. ¿Qué es amargura? ¿O cómo saber cuando alguien tiene amargura? En ocasiones la persona es muy crítica, por supuesto con todos, menos con él mismo. En ocasiones es muy sarcástico, es lleno de enojo esa persona y muy indiferente, y lo más triste es que están consumidos por adentro, porque es una raíz. Debemos de recordar, hermano, que cuando tú ves un árbol, tú no ves la raíz, tú simplemente ves el tronco y el fruto. Pero este es un problema, y es un problema muy grave, porque no se ve superficialmente. Es un problema de raíz. Es un problema que está muy dentro de una persona. Esto afecta en muchas áreas, hermano. Dice la Biblia que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos, no dice pocos. Si un integrante de la familia está amargado, es probable que amargue o quiera amargar a su familia. Es lo mismo en una iglesia, es lo mismo en un trabajo, y es lo mismo en su alrededor. Y esto, hermanos, detiene un avivamiento. ¿Tú crees, hermano, que puede un cristiano estar avivado por Dios y al mismo tiempo tener amargura en su corazón? Es imposible, hermanos. Mucho de esto puede estar incluso dentro del pueblo de Dios. Hermanos que puedan estar amargados, hermanas que puedan estar amargadas, y habla de raíz. Surge la pregunta: ¿cómo llega a estar una raíz? Número uno, se necesita una semilla. Una raíz no crece sola, crece por medio de una semilla, y esa semilla crece y se hace una raíz. Tal vez alguien te ha lastimado, en ocasiones con intención o sin intención. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay gente que intencionalmente agrede. La Biblia habla del impío. Lo existe, hermanos. Hay gente mala que desean el mal a otros, pero también hay intencionalmente, que en ocasiones la otra persona ni siquiera lo sabe. Y en otras ocasiones, hermano, algo que nunca he escuchado sobre este mensaje es que a veces tú te amargas por cómo Dios trata contigo. ¿Sabes cuál es el contexto de Hebreos 12? Aunque cuando se predica de este mensaje solo se habla del verso 14 y 15, el contexto nos habla sobre el castigo de Dios, hermano. Vayamos brevemente al versículo número 5. Dice la escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies, ¿qué dice? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En ocasiones una persona puede amargarse, y no es porque alguien haya hecho algo intencional o intencionalmente hacia ti. A veces es Dios quien está trabajando contigo y te amargas. Es el contexto, y no solamente es un versículo. Siguiente verso, versículo 6, dice la Biblia: porque el Señor al quien ama, ¿qué va a hacer con el que ama? Gloria a Dios, que Dios es amor, amén, hermanos. Y en ese santo amor nos va a disciplinar. Y ya no se escuchó amén. A veces hay cristianos amargados porque Dios está tratando con tu pecado, y tratas de aventar la flecha a otra persona cuando es Dios moldeándote. Hermano, cuando un alfarero quiere moldear una pieza de barro, la apachurra. Cuando Dios me moldea a mí, hermano, cuando Dios te moldea a ti, va a sacar todas las impurezas, y vaya que tenemos bastantes. Va a sacar la piedra, el cincel, y nunca nos va a soltar hasta moldearnos a la imagen de Cristo. Y sigue diciendo este texto, versículo 6: porque el Señor al quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nos habla de, hermanos, de aguantar la disciplina. Versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Toma un ejemplo terrenal de esto. Cuando un papá castiga a su hijo, muchas veces el hijo se amarga con su padre. A veces Dios, hermano, nos disciplina. Y si el cristiano no responde sabiamente, ese cristiano se puede amargar. Y sigue hablando de ellos, hermano. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos. ¿Qué dice, hermanos? Cuando Dios, hermanos, nos disciplina es para moldearnos, y la mayor parte de las veces en el área de la santidad. ¿Quién pudiera decir que ya es todo lo santo que debe ser? Entonces muchas veces Dios tiene que corregirnos. Y si no respondemos de una manera correcta y de una manera bíblica, lo más fácil es que brote una raíz de amargura. Y ve el contexto, versículo 11, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han de ser ejercitados. Y entonces sí, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y del verso que se estará predicando esta mañana, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Uno puede amargarse porque una persona intencionalmente hace algo contra nosotros. Una persona puede amargarse porque alguien intencionalmente lo hace. Pero también a veces cuando eres disciplinado por Dios, hermano, debemos tener cuidado y aceptar con gusto la disciplina de Dios, porque incluso, hermanos, cuando somos disciplinados por Dios, estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y gracias a Dios por eso. Ahora, para que crezca una raíz, no solamente se necesita una semilla. Después de una semilla se necesita un campo. No va a crecer ahí en el aire. Necesita un campo donde la semilla esté para que crezca. A todos nos han lastimado, y si no nos cuidamos, tendremos el campo bien preparadito para que se esparza la amargura. El campo somos nosotros. Pero un cristiano sano, al leer la Biblia, cuando tú sabes que tu condición está mal, o cuando hay odio o resentimiento, vas a la Biblia y dices: perdón, Señor, esto que estoy sintiendo no te agrada, y se lo entregas a Dios. Pero un cristiano carnal, su campo lo deja abierto y sigue creciendo y creciendo y creciendo, porque prepara, hasta le echa abono a aquel campo para que esa raíz se siga esparciendo. Incluso cuando una persona te haga algo malo, no, como cristiano debe aprender a entregarle la causa al que juzga justamente, hermanos. Pero algunos no toman la gracia de Dios, y aquella raíz crece en su tierra. La semilla, guarda esto en tu corazón, hermano, la semilla es un dolor, y el campo es el corazón que guarda ese dolor. Y si tú lo guardas, ese sentimiento no sanado se torna un resentimiento. Y aquí es cuando nace la amargura. Brotó, pero creció en raíz. Ojo, la raíz nunca, si la raíz es fuerte, tiene que crecer y tiene que dar fruto, y de eso vamos a estar hablando. No podemos detener la semilla. Alguien un día nos va a agredir, pero sí podemos cuidar el campo. Y yo debo entregarle mi campo a Dios cada día. Si una persona está amargada, me atrevo a decir al 100% que es porque descuidaron su campo. No te preocupes tanto por la semilla, sino por tu campo. La semilla no crece sola, necesita un campo trabajado para que la semilla pueda crecer. Y yo sé, hermanos, que las personas tratarán de justificarse delante de los hombres, y aunque puedas justificarte delante de los hombres, si una persona está amargada, es completamente injustificable delante de Dios, que al final del día es con quien importa, hermanos. Lamentablemente la mayoría de personas buscan justificar su raíz, su enojo, su amargura con el hombre, y siguen cargando aquel campo, hermanos. Veamos la germinación. Dice la Biblia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz, la raíz crece. Veamos la germinación, su fruto. Entre más preparado esté el campo, más crecerá la raíz y más contaminará a las personas cercanas a esa persona. La raíz, nuevamente, y esto es tan importante porque es muy difícil verlo. Cuando tú te acercas a un árbol, sea grande o sea pequeño, no puedes ver qué raíces tiene. De igual manera, cuando tú te acercas a una persona, tú no puedes ver las raíces. Y este problema es un problema interno que crece. Por lo general lo esconde. Por lo general yo no estoy mal, y las historias difieren en gran manera. Al principio es muy fácil esconder la amargura porque brota, pero después se hace muy visible y después contamina. Es lo que nos dice el texto, es un proceso, hermanos. Examinemos nuestras raíces, no sea que alguno de nosotros podamos tenerlo. Así es que vayamos a examinarlas, amén. Amén. 2 personas conmigo que están aquí, gloria a Dios por eso. Una persona amargada es, punto número 1, extremadamente sensible, hermanos. Tienes que cuidar tu vocabulario porque todo le es ofensivo. Es una clase de persona que cree que todo gira a su alrededor, que si alguien entra a un lugar y todo está callado, están hablando de mí. Siempre es la víctima. Punto número 2, hermano. Una persona muy amargada no tiene nada de gratitud. ¿Tú crees que un amargado puede decir Dios es bueno? Por supuesto que no, hermano. Él dice la vida es injusta. Como una persona se me acercó una vez y me dijo, es que la vida es cruel y despiadada, solo le faltaba aquí salir sangre. Y aunque la vida sea cruel, Dios es bueno, mis hermanos. Pero un amargado no puede decir que Dios es bueno, porque es tanto el rencor y el odio que carga en su corazón que no puede haber acciones de gracia en su corazón. Hermano, ¿últimamente has tenido acciones de gracias? Pero pastor, ¿que no ve la pandemia? Sí, Dios es fiel aún en medio de la pandemia, hermanos. Un amargado no tiene nada de gratitud. Solo son quejas, críticas, todo lo negativo, y qué triste que incluso con Dios, pero sobre todo con otros, es imposible escuchar a un amargado con acciones de gracias. ¿Quieres que el Señor guarde tu corazón? Sea agradecido, hermano. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en el Dios. A pesar de todo lo malo que ha ocurrido, Dios es bueno, hermanos. Punto número 3, nunca perdonan y abonan esa tierra y ese tronco cada vez se endurece más y más y más. Piensa en la raíz. Si la raíz es fuerte, tiene que crecer hacia arriba, tiene que crecer el tronco y al crecer dará fruto. Si la raíz es fuerte, el tronco va a crecer y después del tronco crecer, tiene que dar fruto. Versículo 15 nos habla de ese fruto, hermanos. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. El fruto de este problema nos lo traerá a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Te va a afectar en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Primeramente en el cuerpo, porque estás desgastado físicamente. Solo piensas en cómo vengarte. No puedes tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estás desgastado. Escuché esta frase de una persona y me gustó y dijo, puedes estar enfermo y no amargado, pero si estás amargado tienes que estar enfermo. La amargura te afectará físicamente. No solo físicamente, también va a afectar tu alma. El alma es el asiento de nuestras emociones porque hay sed de venganza, hay enojo, hay ira. Cuando odias, cuando hay odio, no puedes estar bien en tu trabajo. Cuando hay odio en ti, no puedes estar bien en tu casa. Y el problema no está afuera, muchas veces lo venimos cargando. Te afecta en todas las áreas y dirás, ¿a poco también en el espíritu? Por supuesto que en el espíritu, hermano. Afecta a mi cuerpo, afecta a mi salud,
Afecta mi alma, afecta mis emociones y afecta mi espíritu. Una persona amargada, ¿crees que va a estar buscando constantemente el rostro de Dios? Una persona en amargura, ¿crees que va a pasar tiempo en oración y estudiando y decir quiero conocer más de las cosas de Dios? No, esa persona poco a poco se irá enfriando y se irá apartando poco a poco de las cosas de Dios. Y lo más terrible es que muchas veces no se da cuenta. Odio y paz no habitan en el mismo corazón. Mira lo que dice un versículo atrás, nuevamente verso 14. Dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad. ¿De qué va ligada la paz? De la santidad. ¿De qué va ligado el odio? De suciedad, de podredumbre. Este problema no solo es personal, hermano. Regresemos al verso 15. Dice la Biblia que brotando alguna raíz de amargura, número uno, claro que te va a estorbar a ti, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, pero no solo a ti. Y por ella, ¿qué palabra sigue ahí? Muchos sean contaminados. La amargura tiene un efecto de cadena y en eslabones, y muchos se contaminan. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 26. Fíjate lo que nos dice la Escritura, Efesios 4, 26. Airaos, es normal que nos enojemos, hermano. Por más que uno predique, no te enojes, algún día nos vamos a enojar. Sin embargo, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, no lo medites, no lo mastiques, no lo albergues en el corazón de tus sentimientos. Una cosa es la semilla, otra cosa es el campo. El problema, hermanos, todo ser humano pasa por problemas, pero el problema es cuando abrazamos ese problema y no se lo entregamos a Dios. El problema no es la semilla, el problema es el campo. Y dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, hermano, tal vez te enojas ahorita al rato en 3 horas, pero no dejes que ese enojo dure hasta en la noche. Hermano, ese enojo, date cuenta que estamos mal con Dios y ve delante de Dios y dile: Señor, perdóname. Y saca eso, hermanos, porque va a mostrarse en amargura. No lo almacenes. Versículo siguiente, versículo 27, nos dice la Escritura: ni deis lugar al diablo, hermanos. Cuando yo guardo esa semilla, yo le estoy dando lugar al diablo. Y se pudiera decir en este pasaje y lo que estamos enseñando: no le des lugar a la amargura. Ahora alguien dirá: pues si Dios quiere. No, Dios no quiere cristianos amargados. Ni modo que Dios diga: bueno, sí, hoy sí. No, hermanos, el problema somos nosotros. El problema es nuestro campo. La semilla cae en todos, hermano. Todos, alguien nos ha hecho algo malo, pero tú debes llevarlo delante de Dios y no contaminar tu semilla. ¿Por qué? Nuevamente, porque es una cadena. Versículo 31, mira el proceso. Verso 31 nos dice la Escritura: quítense de vosotros toda, ¿qué es lo primero? Ahora, la amargura, como lo dije, si la raíz es fuerte, el tronco crece. Si el tronco crece, va a dar fruto. Y en este pasaje se hace visible. ¿Cuáles son los rasgos de una persona que está en amargura? Dice amargura y después, ¿qué dice? Enojo. ¿Qué es enojo, pastor? Gracias por preguntarme. El enojo es un fuego interno que sientes que te quema y te consume. El enojo es interno. En mi mente tengo odio, en mi corazón tengo odio, es un fuego interno. No solamente se queda en enojo. ¿Cuál es el siguiente? Ira. ¿Cuál es la ira? La ira es ese fuego, pero externo. Como ya estás lleno adentro de odio, de rencor, después se torna en ira y eres una persona iracunda. Ya estaba, solo se hace visible. Hermanos, una persona no se amarga de un segundo a otro. Tiene que cargar el odio un tiempo y entonces sí la raíz hace su efecto y da fruto.
Ahora, ¿qué le sigue? Primero es enojo. El enojo es interno, la ira es externa y después sigue gritería. Ya pierdes el control. Ya lo que traes adentro es más fuerte que tú mismo y tienes que gritarlo. Porque no dices, ya pues oremos. ¿Verdad que por lo general ese no es el grito? Ya pues busquemos el rostro de Dios. Por lo general no va acompañado de esa manera, hermanos. La gritería es cuando ya esa amargura es más fuerte que tú y tiene que salir. Y muchas veces se echa veneno, hermanos. Brevemente vayamos a Santiago 3:6. Mantengan su lectura aquí en Efesios 4:31. Ahorita regresamos. Pero Santiago capítulo 3 versículo 6 es muy curioso porque la escritura nos dice, Santiago 3:6, y la lengua es un fuego. Ahora el problema no es la lengua, el problema es lo que está dentro. Y dice la Biblia, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda. Regresamos a nuestro pasaje de Efesios, hermanos. La lengua puede ser un fuego. Versículo 31. Comienza con enojo. Eso es un odio interno. Después es la ira, ya es externo. Después es más grande que tú, que tienes que gritarlo, gritería. Después de la gritería, y como ya elevó el tono de voz, ahora sigue la maledicencia. Maldiciones. Aquí ya hay mucho peligro, hermanos. Y es triste escuchar que hijos de Dios maldigan. Te lo voy a repetir. Es triste escuchar que hijos de Dios maldigan. No hay justificación contra esto. No importa el lugar. Una vez escuché una persona que dijo, cuando estamos en el campo haciendo algún deporte, dejo de ser cristiano. ¿Tendrás un sustento bíblico? Hermano, debemos de saber qué es el cristianismo. El cristianismo no es venir a la iglesia el domingo o conectarte a tu teléfono el domingo. El cristianismo es una manera de vivir en todas las áreas de tu vida. Y si dejas de serlo en algún lugar, simplemente revela que no lo eres. De nada. Si un cristiano no es cristiano en el campo, en el trabajo o donde sea, no es cristiano. Aparenta su fe con cristianos, que es muy distinto. Debemos ser cristianos siempre. Dios, hermanos, debe de cambiarnos. Uno no debe buscar ser cristiano el domingo. Hermano, Dios no solo me ve el domingo. Dios me ve el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Omnipresente y omnisciente Dios, hermano. Tú debes de vivir para la gloria de Dios siempre en donde estés. Y alguien dirá, pero es que en mi trabajo pues tengo inconversos y tengo que hablar así. Entonces cambia de trabajo. O da testimonio de Cristo en tu trabajo en medio de inconversos. Vosotros sois la sal de la tierra. Una persona decía, habla, gazna como el ganso, camina como ganso, se junta con gansos. ¿Qué es? Es un ganso. Se junta con inconversos, habla como inconverso, se viste como inconverso. Es cristiano. No se atreva a juzgar, pastor. No, hermano. Yo no sé si sea salvo. Tu trato debe ser bíblico con el sexo opuesto. No solo con las personas de la iglesia, sino con las personas de sexo opuesto en tu trabajo y a cualquier lugar donde vayas. No te pongas el traje de cristiano el domingo. Sé un cristiano a donde vayas. Por eso luego dicen, es que hay hipócritas. Sé un cristiano genuino donde sea. Tu vocabulario debe ser con gracia. No hables de una manera en la iglesia y de otra casa, de otra manera en el trabajo. No, hermanos. Si en un lugar dejas de serlo, guarda esto en tu corazón, es que no lo eres y finges tu fe.
Dios nos dé cristianos que no sean cristianos el domingo, sino que sean cristianos todos los días de su vida, por su gracia, hermano. Regresamos a nuestro pasaje de Efesios. Quítense de vosotros toda amargura. El primero en lista, cuando el fruto se hace visible de la amargura, el primero es el enojo. El enojo es interno, la ira es externa. Después es tanta la ira que tienes que gritar. Después vas a gritar, pero vas a gritar con maldiciones. Y lo más triste es que no se acaba aquí, hermano. Y cuando estás gritando vas a decir: te odio, no te necesito, eres un bueno para nada, etcétera. Pero sigue el más cruel de todos. La última cadena es malicia. Toda malicia. ¿Qué es toda malicia? ¿Qué es malicia? Malicia es el deseo de lastimar a alguien. Todo empezó con enojo. Si el enojo se hubiera sanado y entregado a Dios, no habría malicia. Pero como la mayoría de personas no le entrega ese enojo a Dios, hay gente maliciosa. Aquí es cuando se derrama la gota del vaso, hermano. Aquí es cuando un esposo empuja a su esposa. Aquí es cuando una esposa le avienta los platos. No se preocupen, no es para esta congregación, pero por si acaso compártesela a alguien más que batalle con esto. Esto es, hermano, ya cuando hay malicia, hermano, ya se te cierra un carro y te le quieres meter ya hay malicia, hermano. A veces uno se pregunta por qué hay gente tan llena de mal, por qué hay gente tan perversa. Número uno, en algún momento de su vida tuvieron enojo. Ese enojo ya no era interno, sino que los corrompió todo, que causó ira, y ahora es externa. Esa ira los llevó a gritar, esos gritos los llevaron a maldecir, y esas maldiciones los llevaron a ser una persona maliciosa. Es el deseo de lastimar a alguien. Hermanos, es triste escuchar hoy en día historias como las que ocurrió hace muy poco, que una persona entra a un anexo y matan a más de 30. Uno se pregunta por qué. Es gente maliciosa, es gente mala. Y el proceso, aquí está la cadena, hermanos, en Efesios. La Biblia nos habla de todo. El proceso es que el enojo está interno, está en la mente. Después viene la ira, te llena el interior. Empieza a verse en el externo, empiezas a gritar. Es más fuerte que tú, empiezas a maldecir y lastimas al hablar. Y después tienes un deseo de lastimar. Escuché que una mujer en Estados Unidos puso en el periódico: vendo vestido de novia o lo cambio por un revólver 38. Creo que no era la mejor decisión, ¿verdad? Pero probablemente empezó con enojo y terminó en malicia, ¿verdad? Ahora ya vimos el fruto, ya vimos el campo. Y cuando te preguntes por qué alguien es así, está en la Biblia por qué. Ahora veamos la solución, o lo dejamos para el servicio en la noche. Vamos a ver la solución de una vez ahorita, hermanos. Todo granjero quiere saber cómo deshacerse de una plaga. 3 puntos, hermano. ¿Cómo deshacerte de la amargura? Número 1, permite que Dios te lo muestre. Tú debes de permitir que a través de estas sagradas páginas, hermano, un mensaje predicado, Dios te muestre: este es para ti. A veces tendemos a decir: este mensaje le caería muy bien a... No. ¿Por qué no le dices: Señor, ¿entraría la casualidad que fuese para mí, que soy la 4ª persona de la Trinidad? Número 1, hermano, permite que Dios te lo muestre. No pienses en alguien más, hermano. Piensa en ti. Pienso en mí. Otra vez, la raíz está por abajo. Esto es tan peligroso porque no es visible, hermano. No se puede ver, es una raíz.
Es fácil pensar que no lo somos, por eso vayamos al Salmo 139, 23. Salmo 139, versículo 23, nos dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pudiéramos nosotros decirle a Dios en esta mañana: ¿pudieras examinarme a mí, Señor? ¿Será que yo pueda estar amargado? Me encanta esta oración, hermanos, y esta oración debería ser constante en la vida de todo hijo de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahora, ¿por qué el salmista le dice prueba mi corazón? Porque mi corazón para mí es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el siguiente pasaje de Jeremías dice: yo Jehová. Hermano, si hay una persona que puede examinar el corazón, es quien lo fabricó. Ese es Dios, hermano. El salmista le dijo: examíname, Señor, conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos. Siguiente texto, mira lo que dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, ¿será que dentro de mí hay amargura? Y guíame en el camino eterno. Qué oración tan necesaria. Punto número 1: permite que Dios te lo revele. Punto número 2: permite que su gracia lo remueva. Regresamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Y nos habla de dejar de alcanzar la gracia de Dios, hermanos, sino que dejando de alcanzar la gracia de Dios. Tú debes darte cuenta que sin su gracia es imposible ser sanado. Su gracia es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si en esta mañana Dios toca tu corazón y le dice: Señor, quítame esta amargura, no fueron tus buenos sentimientos lo que te guiaron, fue la gracia de Dios que te guía, que pone el querer. Pero ojo, no solo pone el querer, y gloria a Dios por eso, también pone el hacer por su buena voluntad. Número 1, hermanos, permite que Dios te lo revele. Número 2, permite que su gracia lo remueva. Debemos pedirle perdón a Dios por tenerla. No es que Dios no lo sepa, Dios ya lo sabe todo, pero Dios espera que tú y yo humildemente le digamos: Señor, perdóname. Por su gracia, Él puede hacerlo, hermanos. Solo Dios puede mostrarlo y solo su gracia puede removerlo. Permite que su gracia lo quite. Este mundo está tan lastimado y hay gente con tanto resentimiento y odio. Y todo es por esto, hermanos, que enseña la Biblia. La amargura se esparce. Permite que su gracia lo remueva. Eso que te estorba, eso que Dios está trayendo a tu mente, entrégaselo a Dios. Sin Dios es imposible. Punto número 1: deja que Dios te lo revele. Punto número 2: permite que su gracia lo remueva. Número 3: permite que algo bueno lo reemplace. Versículo 14, dice la Biblia. Un versículo antes nos dice: seguid la paz con todos y la santidad. Cuando tú quitas una raíz, dejas un hueco muy grande. Y si por su gracia nos muestra y por su gracia lo remueve, ¿con qué vas a llenar ese hoyo? En algunas ocasiones es un hoyo muy pequeño, pero en otras cuantas es un cráter de la luna, ¿verdad? Y lo único que va a poder rellenar ese hueco es la santidad de Dios, hermano. La paz y la santidad de Dios están unidas. Odio y suciedad también están unidas. Alguien dirá: pero pastor, es tan difícil. Tú solo piénsalo. ¿Es más fácil quedarte amargado y que Dios te dé la espalda a su gracia? Yo creo que es más difícil cargar la amargura. Yo creo que es más fácil buscar la santidad de Dios, hermano, y estar en paz con Dios. ¿O será más fácil vivir con odio, resentimiento y alejarte de Dios? Porque ese será el fruto de una persona amargada. Qué necios somos, hermano.
Es imposible buscar la santidad sin paz y es imposible tener odio sin estar sucio. Se tiene que llenar este vacío si la raíz es grande. ¿En cuánto tienes tú la santidad, hermano? ¿La estimas en poco o en mucho? Porque es lo único, y el contexto que nos habla es lo único que podrá llenarla. ¿Tienes en poco agradar a Dios en todo? Brevemente vayamos a ver dos textos. 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Hermano, ¿quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué es nuestro cuerpo? O en algunos casos sinagoga, ¿verdad? Es el templo del Espíritu de Dios, hermano. Y como que me imagino y ve el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como que, ay caray, choca ahí con una raíz, hermano, y dice, ¿y esto qué es? ¿Te imaginas aquí adentro del templo un árbol grandote? Pues como que estorba, ¿no? De igual manera estorba en tu vida esa amargura. Tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, hermano. Y nos dice la Biblia: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Siguiente texto nos dice: porque habéis sido comprados por precio, y vaya qué precio dieron por nuestra redención, hermanos. Como alguien nos compró, dice, debes glorificarle a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Somos el templo de Dios viviente, hermano. 2 Corintios 6, 16. Es el que acabo de leer. 2 Corintios 6, 17, perdón. 2 Corintios 6, 17. Leer el 17 y 18, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y muy tremendo cómo comienza el siguiente versículo, que sería 2 Corintios 7, 1. Lo único que puede llenar ese vacío, hermano, cuando Dios nos revela y nos saca la amargura, es su santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué dice? Todo está ligado, hermanos. Perfeccionando la santidad. La santidad, hermano, no es algo de ya tomé una clase, ya estudié los atributos de Dios, Dios es santo, ya soy santo. No, hermanos. No, somos santos en el hecho de que hemos sido santificados, pero en el contexto que nos está hablando la Biblia es que debemos buscar ser santificados, ser más como Cristo, agradarle más en todas las áreas de nuestra vida. Y nos dice perfeccionando. Cuando uno es salvo, uno no está trabajando su salvación, uno es salvo instantáneamente, gloria a Dios por eso. Pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Por eso dice la Biblia: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vaya que tenemos mucho que perfeccionar, hermano. Punto número 1: permite que Dios te lo revele. Punto número 2: permite que su gracia lo remueva. Número 3: permite que algo bueno lo reemplace. ¿Qué mejor puede ser que la santidad de Dios, hermano? Permite que algo bueno lo reemplace. Pregunta: ¿quieres ver a Dios? Regresamos al texto de Hebreo y terminamos. Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, échale ojo, dice el escritor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No se puede tener una vida con la gracia de Dios y al mismo tiempo con amargura. Démonos cuenta que nos va mejor al dejar la amargura y buscar la santidad, porque si ese hueco no se llena, vamos a caer en el mismo odio, resentimiento y amargura. Algo tiene que llenarlo, algo bueno. No hay nada más bueno que Dios y su santidad, hermanos. La semilla vendrá, el problema es nuestro campo.
Vamos a dejar que albergue mucho tiempo para que crezca la raíz y por ella dejemos de alcanzar su gracia y contaminemos a las personas cercanas a nosotros. Si lo meditamos, es una cadena, hermano. Enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Dios nos guarde y mejor busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Permite que Dios te lo muestre. Permite que su gracia lo remueva y permite que algo bueno lo reemplace. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, tal vez no todos estarán en paz contigo, hermano, pero que de tu parte así lo sea. No vale la pena, hermanos, perder la gracia de Dios. Que brote una raíz. La raíz, entre más la alimentas, más debe crecer. Vivimos en un mundo, hermano, con gente que tiene mucho odio, mucho resentimiento. Y eso es porque no supieron trabajar su enojo. Número uno, permite que sea Dios que te lo muestre. Pregúntale: Señor, ¿será que yo tengo una raíz de amargura? Si Dios te lo revela, hermano, alábalo y date cuenta que es un proceso de decadencia en la vida cristiana. Comienza con enojo. Tienes malos pensamientos y lo guardas muy dentro de ti, aunque nadie más lo sepa. Tú sabes que hay odio en tu corazón, pero no se quede en enojo, porque crece la ira y ya es más grande que tú y empieza a verse y a hacerse visible. Después sigue la gritería. Es tan fuerte que empiezas a gritar. Después sigue la maledicencia. Vas a empezar a maldecir. Y lo más triste es que después será una persona con toda malicia, una persona maliciosa. Y es triste que vivimos en una generación de gente mala, gente perversa. Y todo es porque descuidaron una raíz de amargura, hermanos. Dios nos guarde. Esto no hace acepción de personas. Si es que eres cristiano, no te toca, no, hermano. Esta raíz agarra parejo. Punto número uno: permite que Dios te lo revele. Si ya Dios te lo reveló, punto número dos: permite que su gracia lo remueva. Oh, hermano, si su gracia te lo mostró, también te va a guiar a dejarla. Y dile: Señor, perdón por cargar con este enojo, perdón por cargar con esta ira. Te la entrego, Señor. Que sea tu gracia que la remueva, porque solo tu gracia podrá hacerlo. Y punto número tres: permite que algo bueno lo reemplace. Un versículo atrás nos habla de paz y santidad. ¿Te imaginas que tú y yo buscáramos la paz y la santidad de Dios? ¿Cuán distintas serían nuestras vidas? Nuestras metas a veces son tan mundanas. Si quisiéramos buscar la paz y la santidad, hermano, veríamos a Dios en nuestra vida, incluso en medio de la pandemia. Dios lo revela, su gracia lo remueve, que algo bueno lo reemplace. Padre, gracias porque eres tan bueno.